Eso, geeks, bienvenidos nuevamente a su cuarta temporada de 100% Geek. Como siempre, su host Farid. Y hoy tenemos un invitado súper especial que nos va a venir a contar historias de terror, historias de alegría. Nos va a contar todas esas cosas que nosotros no logramos ver. Pero sin más, démosle la bienvenida a Oscar. Oscar, ¿cómo estás? Hola Farid, ¿cómo estás? ¿Pura vida? Para la gente que no conozca a Oscar, porque normalmente Oscar, ¿verdad?, está así como detrás de bambalinas haciendo. Oscar es productor de eventos de la empresa Roadtech, que es la empresa que está detrás de Comic Con Costa Rica, Connect Day en Costa Rica, en Guatemala, creo que ahorita se están expandiendo a República Dominicana. Entonces, Oscar, bienvenido, muchas gracias por estar por acá. No, gracias por tu espacio, gracias a tu audiencia por el interés en nuestros temas y bueno, desde ya invitarlos a todos los eventos que tenemos para Costa Rica de Comic Con y Connector Day, que la pasen súper bien. Bueno, gente, muchas gracias, hasta luego, ya. Pero para comentarle a la audiencia de qué vamos a estar conversando el día de hoy, vamos a conversar sobre la trayectoria de Oscar en Roadtech, ¿verdad? Todo ese camino que ellos han recorrido para poder llegar a tener, desde mi perspectiva, el evento más grande geek de Costa Rica hasta la fecha, desde mi perspectiva. Pero, don Oscar, si gusta, nos puede empezar a comentar cómo llegamos hasta este punto, cómo nació, cómo usted se involucró en esto. No sé si toda la vida ha sido productor de eventos desde que era más joven, si esto fue que en un punto de su vida fue como que dijo, mira, yo me estoy dedicando a ciertas cosas, entonces 1 más 1 es igual a 2, entonces... Bueno, te cuento que no, yo sí lo tenía súper claro desde que era súper joven. Dice mi madre que yo, desde que tenía 6 años, 7 años, todo el mundo que era así como, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser policía, yo quiero ser... Y en mi época era la época en la que Franklin Chan estaba en el espacio, entonces como que la cosa era, todos los chiquillos querían ser astronautas, ¿verdad? Y yo era como, no, yo quiero una van. O sea, una van tipo Los Magníficos, ¿verdad? Y quiero hacer conciertos. Okay. Quiero organizar conciertos y organizar actividades. Entonces, mira, desde que empecé a involucrarme muy joven en el colegio a hacer festivales de música y tenía una bandilla ahí con unos compas y hacíamos ruido básicamente. Y me involucré mucho en el tema de hacer... digamos, y empezar a tener tal vez una visión un poco diferente, porque no me llamaba tanto la atención como del escenario per se, sino que me interesaba lo que estaba pasando alrededor del escenario. Entonces, hay gente que cree a veces que un árbitro es árbitro porque es mal futbolista, por ejemplo. No, es que hay intereses totalmente distintos y a veces... a nivel de producción empieza uno a encontrar que hay campos donde son mucho más emocionantes para uno que tal vez para otra persona que sí le gusta estar ahí en el full spot, ¿verdad? Y que más bien a mí particularmente siempre me ha gustado mucho el tema de la estrategia, el tema de la planificación, el tema de tratar de construir una idea y llevarla a la realidad. Es como el reto. Yo creo que esa es particularmente lo que me atiene a mí haciendo eventos ahorita, y es como esa espinita de no, usted no puede hacerlo. Soy un picado así de primera categoría. Dígame que no puede hacerlo para que vea. Sí. Sosténgame esto, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas me llevó sistemáticamente. Tuve la oportunidad de producir un par de bandas de música, tuve la oportunidad de involucrarme como road manager en otro proyecto de música. Después, por el trabajo que tenía, fui gerente general de una universidad por muchos años. En esa universidad, básicamente, trabajábamos muchísimo el tema de promoción y publicidad a partir de producción de eventos y actividades. Entonces hacíamos muchos que exhibiciones de arte, que desfiles de modas, entonces siempre estaba como muy involucrado en todo este mundo de la producción. Y era, la verdad, era lo que me emocionaba y me gustaba mucho. Me gustaban muchas otras cosas, pero particularmente eso me gustaba bastante, hasta que llegó un momento así, de esos momentos que definen la vida de las personas, ¿verdad? Totalmente. Y creo que en 2010 llegó ese momento para mí, y fue que tuve la oportunidad de estar en el Tecnológico Monterrey, allá en México.
Y un día volviendo de clases, la historia es un poco triste porque me equivoqué de cuando renté el hotel. Había un hotel cruzando así literalmente la calle de la universidad y había otro hotel cruzando nada más toda la ciudad, ¿verdad? Entonces si llamaban así como el mismo nombre y lo que cambiaba era que uno era Garden y el otro era Inc, una vez así. Sí, exactamente. Entonces yo vine, pagué todo por adelantado y no me quisieron devolver la plata, entonces me tuve que quedar. Entonces todos los días tenía que viajar hasta el otro hotel, pero Dios sabe por qué hace las cosas y tenía que pasar por un parque que se llama Fundidora, o sea, hacerle cuentas una sabana con esteroides multiplicado por, no sé, 8, una hora así. Es un lugar lindísimo, lleno de edificios enormes, digamos, es como la sabana, así, tipo, como... ¿cómo se llama? Como un parque, pero era una plaza donde se hacían las fundiciones cuando funcionaba. Entonces hay unos grandes hornos distribuidos en diferentes lugares, hay unas construcciones, hay unos ríos internos en los que hay hasta un ferricito para que uno lo lleve de un lado a otro. Entonces, bueno, todo eso me tocaba caminarlo para volver a mi hotel y un día pasé por enfrente de un edificio que era el centro de convenciones. Y había unas luces, y había un desmadre así súper bonito, se veía de afuera. Y entonces yo me acerqué y pregunté qué era. O sea, entonces me dijeron que era un evento gamer. Y yo, ¿cómo así? Porque yo he sido gamer de toda la vida, así old school, ¿verdad? Atari 2600 para los que quieran sacar cuentas, ¿verdad? De cuánta edad tengo, y no pude aguantar la tentación. Fui, compré la entrada, entré, eso era un viernes, salí el domingo porque ahí mismo dormíamos, ahí había unas tienditas de campaña. ¿En serio? Era chivísimo, el evento era 24 horas al día. Era una locura, no me acuerdo, 8 stages simultáneos, dando conferencias, actividades. Era un tema emocionantísimo de toda el universo tecnológico. Y había unas zonas gamers enormes y entonces se jugaba y eran batallas. Yo había sido jugador toda mi vida, absolutamente toda la vida de diferentes juegos, e incluso tuve la oportunidad de participar como en actividades que hacíamos en la universidad y cosas así, pero nunca visualicé el universo gamer como la comunidad que hoy conozco y la que hoy sé que hay en Costa Rica. Y en ese momento era yo era como un gamer muy aislado, o sea, me encantaba jugaba con mucha frecuencia, pero era como aislado. Cuando llegué ahí, Con permiso que voy, ¿verdad? Exacto. La salsa totalmente. Mira, yo creo que lo que mejor me describe en ese momento es un video musical de Blind Melon que se llama No Rain, donde la chiquilla se viste de abeja y que anda por toda la ciudad bailando y la gente se burla de ella y vieras que a mí me pasó. O sea, yo volví a Costa Rica y volví con esa sensación de a todo el mundo le tenía que contar lo que había visto. O sea, yo necesitaba contarle a la gente, hey, esto viene. O sea, el tema de los videojuegos vienen. Había habido un par de conferencias súper buenas sobre el desarrollo del universo de los videojuegos y la cultura geek. Y Costa Rica en esa época era una cuestión increíblemente... de nicho. Pero increíblemente era de nicho, porque, vamos a ver, 2010, me parece que el primer evento que yo asistí de como cosplay y anime, como que todavía no estaba muy bien definido, fue en la antigua aduana. Ajá. Ahorita se hacen eventos todavía ahí, pero el primero que yo fui fue en 2010, sí, en la antigua aduana. Y sí concuerdo con vos de que en los tiempos, inclusive, que yo creo que no somos tan diferentes en tiempo, ¿verdad? Tal vez 5 años a lo mucho, pero... Dejen de sacar cuentas, muchachos. Sí, o sea, yo siempre lo he dicho, pero yo creo que uno
digamos, yo era de los que estaban en el cole, Ajá. ¿verdad? Es el grupito de Dragon Ball de la esquina, Ajá, ajá. ¿verdad? O sea, siempre el de los más que le tiraban caca por ver caricaturas. Mi mamá siempre me cagaba por estar jugando Play hasta la madrugada. Y digamos, yo crecí en esa cultura de que uno era jugador, yo jugaba Yugi, TCG, veía anime, o sea, yo siempre he sido, digamos, como geek, pero en términos gamer... No, sí. ves, ya ahora sí, ya voy sacando que sí son más de 5 años, hermano. O sea, Ya voy sacando. Porque para que te hagas una idea, por ejemplo, nosotros jugamos Dungeons and Dragons ok. porque un compañero del colegio que era gringo lo trajo los libros de Estados y trajo el cuento de Dungeons and Dragons y digo, aquí habían, no sé, 4 gatos que jugaban Dungeons and Dragons, tarjetas de Yu-Gi-Oh, o sea, tarjetas de Magic, que era lo que nosotros jugábamos, Yu-Gi-Oh ni existía, Magic, digo, eran los decks de él, porque era lo único que había para jugar, o sea, ¿me entendés? O sea, Sí, ni sí, siquiera sí. había, ni siquiera Ajá. había como a dónde comprar. Yo recuerdo una vez que fui en una expedición, porque eso solo fue una expedición, me dijeron que había un carajo en Cartago, por el parque, que tenía una cerrajería y que él vendía tarjetas de ¿cómo se llama? De Magic. Yo recuerdo haber ido así con los pases tallados y la vara para comprar unos boosters y unas cosas. O sea, y me perdí porque yo nunca había ido a Cartago solo, o sea, así en bus y la vara. Yo era un chamaco como de 7º año, una cosa así, y me perdí y literalmente tuve que pedir plata en el parque para poderme devolver. Weón. Mae, Pero vea, me fue yo- bien, man. Después me comí unas picaritas, un fresco, man, y el bus de vuelta. Me fue bastante bien pidiendo plata. vea, yo me acuerdo que aquí estoy yéndome muy, ¿verdad? Así ya cuando yo era muy chamaquillo. Yo creo que en tercer grado de la escuela, una vara así. Lo que se vendía en ese momento era unos álbumes de Dragon Ball. Ajá, exacto. Y esa era la locura, ¿verdad? O sea, ni siquiera era jugar, era nada más coleccionar. Y yo recuerdo que creo que si usted llenaba el álbum le daban como unos premios. Sí, eso Una vara eso así. ya fue posterior, porque en mi época era como de ¿cómo se llama? De los unicornios estos, arcoíris Rainbow Brown, creo que era una vara así por el estilo y eran cosas nada que ver, o sea, no había nada geek en esa época y lo único que sí había y que yo sí era súper coleccionista eran de tarjetas de fútbol, eso sí. Sí se Ok. conseguían y los famosos álbumes del mundial que sí yo era súper fanático, ¿verdad? De esas cosas. Yo recuerdo que las primeras tarjetas de fútbol que yo empecé a coleccionar eran unos cartoncitos, me parece, Ajá. que venían en La Nación para Corea y Japón 2002. De los que, Ve de lo los que que les digo, muchachos. de los que Este yo, es un chamaco. no, pero, suave un toque, porque de fútbol, ¿verdad? De fútbol, porque las cartas de Yugi sí llegaron posterior, o sea, Magic yo creo que es el primer TCG o por ahí anda, ¿verdad? Que sale como en el 94, me parece, 93 en Estados, y ya Yugi se populariza como en el 99 junto con el TCG Pokémon. Que ahorita ojalá uno hubiera comprado esas cajas y se las hubiera guardado porque ahora valen una fortuna. Exacto. Pero sí. Como te digo, o sea, era una locura ese 2010. Yo anduve así tocando puertas y hablando con un montón de gente y ahí de hecho ahí nace el primer Connectory. El primer Connectory nace como una reunión, realmente no era un evento per se, era una reunión éramos 20 gatos. Yo llevé un par de consolas mías en la parte del fondo, era en el aula, en la universidad en la que yo trabajaba, en el fondo del aula pusimos unas consolas retro para que la gente jugara y lo que hicimos fue que empezaron a pasar un montón de gente que tenía como iniciativas geeks o iniciativas de tecnología. Y entonces nos contaban el proyecto. Entonces era básicamente una mesa donde habían varias personas hablando de diferentes proyectos. O sea, recuerdo que había un proyecto que se llamaba Transiberiano, había un proyecto de capacitación y formación en tecnología, había un proyecto que tenía que ver con programación, con la gente se llamaba como Sábados en la Mañana, era el nombre así como más original de la vida, porque los más se reunían los sábados en la mañana a programar. Había un restaurancillo que se llamaba Bagelmans
ahí en los Yoses, entonces se reunían, Ajá. les prestaban el internet y entonces como que había un proyectorcillo, entonces ellos llegaban, programaban algo, hacían como un reto interno y después presentaban ahí qué era lo que habían, cómo lo habían programado y cómo habían hecho las cosas. Entonces, eran como pequeñas iniciativas ahí y ahí nace Connector Day porque el concepto era como conectando gente. O sea, la idea era como de qué forma nos interconectamos todos los que estamos metidos en estas loqueras de tecnología y yo particularmente además venía con una fuerza muy grande de transformación de la empresa en la que yo estaba dirigiendo, porque originalmente era una universidad de diseño y de arte, y yo quería transformarla en una universidad de tecnología, que tuve bastante éxito en ese proceso. Entonces, era como todo ese proyecto, y yo de verdad me sentía como la abejita esta que andaba por toda la ciudad, contándole a la gente y tratando como de pasarles la mejor de las actitudes y la gente sí había mucho rechazo en ese momento y, y exactamente igual como pasa en el video se abre el portón y entro yo a este famoso Campus Party y había un montón de abejas igual que yo y bailaban y estaban vueltas locas y éramos como, nos hablábamos en el mismo idioma y era súper emocionante. Y yo creo que eso era justamente lo que yo quería hacer con Connector Day. O sea, lo que yo quería hacer con Connector Day era que los que nos apasionan este tipo de cosas tengamos como ese espacio donde, digamos, donde las discusiones giran en torno de todas las ñoñadas que nos encantan. En cada esquina hay una discusión épica que, digo, no se va a resolver nunca, ¿verdad? Como quién es más fuerte si Dragon, si, ¿cómo se llama? Goku, Saitama, Goku, sí. ¿verdad? De todo. Y como si no fuera Goku, obviamente, pero no pasa nada. Entonces, al final. Yo también creo que gana Goku, pero hay gente que le puede decir, debatirle Sí, a uno. exacto. Pero bueno, esos no los dejamos entrar y listo. Entonces, pero lo bonito era eso, que empezamos a construir un espacio muy diferente. Después llega una oportunidad en el 2013, ya estoy yo como con todo este concepto, pero yo seguía sin lograr empatar en la comunidad. O sea, yo seguía sin lograr entender cómo funcionaba la comunidad acá en algunas cosas. Y digamos, en ese proceso, digamos, Connector Day, primera edición, 2010. ajá. Y al 2013 vos seguiste haciendo cada año el Connector Day. Se hizo otra edición más. Se paró en el 2012, o sea, en 2011 sí hubo segunda edición, se para en el 2012 y en el 2013 logro encontrar a un agente con el cual fue muy divertido porque llegué como por 3 lados a la vez simultáneos y en la misma semana y fue muy vacilón porque entonces me invitaron a cenar y como a los 3 días tenía un almuerzo con, según yo, otra gente. Y llegué al almuerzo y era con ellos mismos. O sea, fue súper divertido porque yo como que nunca entendí por qué ellos mismos no me dijeron, no, ya nos vimos el lunes. Pero fue muy bonito. Y ahí fue donde patrociné el primer evento en ese momento como empresa externa. Patrociné el primer evento geek en la antigua aduana, dicho sea de paso. Y ahí sí fue donde la cosa, yo dije, ok, aquí está, esta es la comunidad, esta es la estructura. Me asocié a ellos, empezamos a desarrollar eventos en conjunto, empezamos a hacer crecer mucho los eventos. Empecé a meterle el tema gamer porque ellos sí no estaban como involucrados en el tema gamer, tenían unas muy buenas iniciativas realmente, y esto es una cosa que yo quiero así siempre me gusta aclarar y dejarla absolutamente claro. Yo no soy precursor de absolutamente nada, yo no inventé absolutamente nada. O sea, aquí en Costa Rica ya había grandes comunidades organizadas que yo no las conocía. O sea, lo que yo, digamos, mi mérito fue visibilizarlas. Y las he llevado a un punto donde son comunidades que tienen una exposición y una visibilización dentro de la comunidad muy grande. He logrado acomodarlas, he logrado incluso hasta te digo, no embarrialarme en el tema de entre comunidades, sino que más bien Connector es un lugar donde todos entran. Y donde el que se queda por fuera es por gusto propio, o sea, sí. y entonces y comunidades que no sea en su momento, hace muchos años sobre todo,
comunidades que no se hablaban o que unos estaban enojados con otros y cosas así. O sea, yo sí siempre logré hacer que Connectory estuviera como por encima de eso y que el objetivo de que como comunidad gamer nos viéramos bien era más importante que una pelea de chamacos ahí que podían tener, ¿verdad? Entonces, pero sí había mucha gente antes que yo empezara con esto. Es que igual hay un dicho que dice que no es el primero que lo hace, sino el que lo hace mejor. Entonces, en este caso, como vos decís, no es necesariamente que vos llegaste y dijiste, es que yo me metí a la finca con un machete y empecé a hacer camino, sino que el camino ya estaba hecho, pero tuviste la visión de poder organizar algo mejor que lo que se estaba haciendo en su momento. Pero a mí me gusta mucho la metáfora de la estafeta. O sea, realmente creo profundamente que había gente que ya había comenzado la carrera y que me entregaron a mí algo, digamos, me entregaron una estafeta de una comunidad que necesitaba crecer, que necesitaba llegar a otros niveles. A mí me ha tocado romper paradigmas durísimos, como por ejemplo el centro de convenciones. No querían hacer absolutamente ningún evento de corte geek ni nada por el estilo, porque era el centro de convenciones, era una cosa de casi que inmaculada, ¿verdad? Y era como que si nosotros llegáramos a hacer yo no sé qué, ¿verdad? Porque no hay una comunidad más ordenada que la nuestra. Vos sabes, yo creo que cuando vos hablas sobre cosas como gamer o geeks, la gente normalmente tiene visualizado como una persona, ¿verdad? Es así como el mae que nunca se baña, que está metido en una esquina súper barbón, ¿verdad? O sea, que tiene manchas de la comida encima de la chema, no sé. Que lo tenemos y nos pasa con frecuencia. Pero es súper extraño, ¿verdad? Que... No, y digo, y gratis no es. Gratis la figura no ha sido. Pero lo que sí creo es que a mí me tocó eso. Me tocó abrir camino, me tocó recibir algo y me va a tocar entregarlo. O sea, va a llegar el momento en el que probablemente venga alguien que tenga mejores ideas, más nuevas, más frescas. Ahorita tenemos todo un equipo de producción detrás de cada uno de los eventos. Tenemos un enorme esfuerzo que hacemos por tratar de mantenernos lo más innovadores posibles y tratamos de mantenerlos lo más fieles a la comunidad, constantemente escuchando. Por ejemplo, nosotros en The Road Tech hacemos todos los meses algún encuentro con algún tipo de comunidad. Entonces, por decirte algo, en diciembre tuvimos un encuentro con los medios de comunicación, tuvimos un encuentro ahora en enero con los líderes de diferentes comunidades gamers. Ahora viene un encuentro con artistas gráficos, viene un encuentro con desarrolladores de videojuegos para abril. Para mayo viene un encuentro con empresarios que se llama Networking. En junio viene un encuentro que estamos planeando para desarrolladores de juegos de mesa. Entonces, constantemente estamos en ese proceso de estarnos reuniendo con los equipos, con los grupos, preguntando, tratando de entender sus diferentes movimientos. Pero lo que yo sí tengo claro es eso, que va a ser una estafeta que en algún momento me va a tocar entregarla, y no pasa nada. Creo que va a ser muy bonito el momento en el que esas cosas que hayamos sembrado con tanta dificultad y en situaciones tan complicadas se conviertan en una realidad. Digo, cuando pensábamos, por ejemplo, en unir 100 estaciones de juego en un Connectory, que en el primero que hicimos en el Museo de los Niños, por ejemplo, el Museo de los Niños no tiene ni siquiera enlaces de internet. O sea, literalmente los primeros enlaces de internet los tuvimos que tirar nosotros con un patrocinador para poder hacer el evento. Literalmente no había electricidad. En el balconcito ese no había ni lámparas de luz, que nosotros las donamos en uno de los Connectories porque ellos no tenían lámparas en ese espacio porque nunca lo usaban. ¿Me entendés? Entonces, y llegamos al punto en el 2018 cuando hacemos el último Connectory en el Museo de los Niños, porque ya no entrábamos en el Museo de los Niños. Digo, el museo se quedó con una infraestructura bonita de redes, puntos de red, puntos de tomas de 220, puntos, regletas para 110, etcétera. O sea, era todo un tema de infraestructura para que ellos dieran el paso y siguieran desarrollando esos eventos. Entonces fue como
ha sido como bonito, así como cuando llegamos al centro de convenciones y no tenían, por ejemplo, la capacidad que tienen ahorita y han hecho enormes inversiones para poder sostener un Connector y un Comic Con dentro de sus instalaciones. Porque en este momento somos el evento al año que más estresa a la organización del centro de convenciones. Los lleva al límite en parqueo, los lleva al límite en alimentación, los lleva al límite en tecnología. O sea, nosotros tenemos 3 gigas en espacio físico. El espacio físico está al máximo. Y entonces, y todo eso lo tenemos que hacer y convivir. Bueno, el tema de los invitados internacionales. El centro de convenciones, por ejemplo, no tiene boleterías. No está diseñado para este tipo de eventos. No tiene suficientes, por ejemplo, cambiadores. Entonces nosotros ahora hacemos hasta cambiadores adicionales fuera de la parte de atrás de las boleterías para que la gente pueda ir y cambiarse. A mí me gustaría saber cómo fue esa negociación por primera vez con la gente del centro de convenciones cuando ellos le decían, no, es que el centro de convenciones tiene cierta reputación, no podemos meter a la gente, y después del primer evento, o sea, cómo fue esa sensación con los encargados, no sé si es una junta directiva, un encargado único, o sea, si la negociación fue, o sea, cómo fue esa negociación. Creo que fue muy importante. Bueno, hay una figura clave y fundamental en toda la historia, como siempre pasa. Así como yo tuve momentos en los cuales yo mismo como que logré dar el salto y entender que por aquí quería darle. Creo que hay gente que se ha venido sumando al proyecto y que ha hecho que eso se convierta en una realidad, porque vamos, para nadie es un secreto, o sea, uno solo no puede hacer las cosas, sí, o sea, no, entonces hay un equipo detrás y hay un equipo adelante. ¿A qué me refiero con esto? A veces soy yo el que más bien apoya y empuja al equipo, y a veces hay ideas que no son mías y hay ideas en las que es de alguien del equipo y vamos para adelante y nos parece una buena idea, y a mí me toca irme a formar y empujar la carreta, ¿verdad? Así como hay veces que me toca irme adelante y jalar y hacer y abrir la brecha que haya que abrir, ¿verdad? O sea, casualmente yo creo que eso es uno de los elementos fundamentales. Entonces, una de esas personas fundamentales fue don Gilberto Chávez, que se convirtió en no solo un mentor fundamental en mi desarrollo profesional y mi desarrollo empresarial, sino que además fue un amigo que fue y metió las manos en el fuego para que ese tipo de eventos sí se pudieran desarrollar. Él tiene mucha experiencia, es muy reconocido en el mundo de la producción. Y él fue y metió las manos y dijo, no, vamos con este proyecto, vale la pena, hay que invertir. Hay que darle un esfuerzo. De hecho, recuerdo cuando don Gilberto llevó al ministro de Turismo en ese momento al primer Comic Con, y el señor estaba así como, llegó por una visita de 40 minutos y se terminó yendo a las 4 horas, sí, ¿verdad? O sea, y era como impresionado de lo que significaba el evento, del orden de la gente, de la actitud. Por ejemplo, decía, es que no hay basura, la gente recoge, y nosotros, pues sí, todos sabemos leer y escribir, o sea, es como lo básico. De hecho, estamos mejor capacitados que la mayoría de los eventos y de las actividades públicas, porque nuestro promedio de visitante es un visitante que tiene un nivel cultural muy importante. O sea, gente que lee cómics, que lee mangas, que juega videojuegos, que maneja normalmente 1 o 2 idiomas. Que hace cosplay. Que no solo personifica, exacto, sino que hace los cosplay, ¿verdad? Entonces, sí, es una cultura súper emocionante. Y esas cosas pasan. Y tenemos un país que todavía no está acostumbrado a ese tipo de cosas. Y estamos abriendo la brecha apenas. Sí. Así que vamos a ver. Yo creo que yo lo hablaba para la segunda, cuando ya terminó la segunda edición, con un par de compas que... Yo les decía, maestro, es que ustedes no han dimensionado que esta es la segunda. Exacto. ¿Verdad? Y es que San Diego, es que Nueva York, es que en Brasil. Yo espero, ¿cuántos años tienen esas convenciones de estarse haciendo? Así es. ¿Verdad? Y dime, aunque sea una limitación de lo que nosotros tenemos acá, es casi imposible poder comparar el centro de convenciones donde se hace Comic Con Costa Rica, el centro de convención donde se hace San Diego Comic Con. Así es. Y yo les digo, ustedes están pagando por un tiquete que ustedes consideran caro, pero van a San Diego Comic Con y pagan 10 veces más de lo que cuesta aquí,
¿verdad? Para que les den ahí un lanyard, una bolsita y algo adicional. Entonces, yo siempre he creído que a la gente todavía le hace falta como poder entender que no es solo, o sea, vamos a ver, como que todos los procesos tienen que irse dando naturalmente para que la gente entienda. Yo hace un día de estos estaba escuchando el productor del Picnic, ¿verdad? Que decía, porque yo asistí a ese concierto del Festival Imperial, cuando se llamaba Festival Así Imperial, es. hace muchas lunas, Exacto. que decía que estaba muy adelantado a su época porque ellos tenían diferentes escenarios y había artistas que tocaban en los mismos escenarios al mismo tiempo. Y entonces él como que aplica ese mismo concepto al Picnic y entonces que ha tenido que ir culturizando a la gente que viene al festival para que sepa, ok, maestro, si a usted le cuadra tal artista, vaya a tal set, y si no le cuadra, entonces vaya a tal otro, y si no le cuadra, mae, ahí hay más varas por hacer, vaya monche o vaya, haga lo que tenga que hacer. Entonces, yo siento que eso también es parte del proceso de la cultura. Yo creo que hay gente que todavía no logra entenderlo, porque yo estando en Comic Con me topé ex con colegas de trabajo, pero ellos iban por los hijos, digamos. Entonces son gente que está fuera de la comunidad en todo sentido, que yo Sí. creo que lo que más conoces es Astro Boy, Mazinger Z, ¿verdad? Y para de contar. Además Y está muy cool, dicho sea de paso. sí, sí, pero digamos que no está como Sí, sí, no son... actualizado con todo lo que hay. Entonces me decía, mae, aquí qué hay que hacer. Y yo es como, ¿qué? Si no da tiempo, es como, mae, vea el calendario, es como hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora, el show, mae, aquí la banda, o sea, es demasiado y digamos, y en eso sí logro entenderte que uno tiene que ir culturizando a la gente poco a poco y que la gente tal vez no entiende que de los eventos no nacen grandes desde el principio. O sea, Roma no se construyó en un solo día, tardaron como 1000 años Así construyéndolo. es. No, de hecho el tema del tiempo es algo de lo que no nos quita la paz. Sí debemos admitir, y lo he dicho abiertamente, nosotros teníamos una visión y una planificación estratégica de ciertos objetivos clave que tenían que suceder y que para este año 3 ya sucedieron. Digamos, nosotros habíamos pensado que íbamos a estar en una situación diferente para pensando estar en este punto en año 5. Con toda honestidad lo digo. Creo que el año 1 fue muy importante. Creo que la gente se apuntó. Las circunstancias también ayudaron a que se diera. Pero definitivamente sí aceleramos más el proceso de lo que en algún momento habíamos planificado. Y no queremos tampoco que eso eventualmente se vuelva en nuestra contra. Entonces sí, definitivamente hay un proceso de aprendizaje. Cosas tan simples y tan sencillas como el tema de la costumbre de los autógrafos o la costumbre de los fotógrafos, que es una experiencia, vean, maravillosa. O sea, a veces la gente dice, es que es muy caro. Hermano, sí, la verdad es que sí lo es. Pero créeme que la sonrisa que te da cada vez que ves la foto y te acordás de, yo en mi caso particular, justo ahora, hace como 2 o 3 días, posteé una foto Con John Day. con John Rhys Davis. Ajá. Donde me está firmando mi hacha, y yo no les puedo explicar, o sea, la sensación que se tiene, que se da, y digo, mi hacha yo la tengo autenticada, la tengo ahí en la oficina, la paso, la veo, le tiro besitos, ¿verdad? Y la experiencia es única, o sea, la verdad es que la experiencia es única, y bueno, yo particularmente, para los que no lo saben, soy hiper, mega, super fan del Señor de los Anillos, es digamos, mi universo fantástico favorito, o sea, me vuelve loco. Y cuando tuvimos la oportunidad de traer a John, la verdad es que yo no lo podía creer. Para mí era una cosa fuera de todas las posibilidades. Y cuando yo lo pensaba en el 2010 o en el 2000, tan siquiera que fuera una posibilidad, o sea, era como impensable. Ese es el punto, o sea. Es el punto de donde uno tiene una idea, pero no sabe cuánto puede madurar la idea hasta ese punto. No, y abiertamente te lo digo, hermano, no, nosotros no creíamos, o sea, si yo en el 2010 me hubieras hecho la pregunta, mira, ¿vos crees que en unos años vamos a poder traer a Sean Gunn, por ejemplo? Digo, es un fucking guardián de la galaxia, o sea, ¿me entiendes? O sea, es que no es, porque, digamos, estamos acostumbrados a así que podía venir el doblador y que además y que ya era un logro increíble, o sea, yo he contado esta historia, creo que en algún lugar la he contado, y si no, creo que te estoy dando
la primicia. Y es que una vez tuvimos la oportunidad de traer a Jessica Nigri. Y eran $5,000. Y era imposible, era impensable traer a Jessica Nigri, era simple y sencillamente, o sea, la barrera para poderla traer era insondable, o sea, así de fácil, o sea, y los eventos nos iban bien y logramos muchas cosas y empezamos en un proceso que ves, ahí sí me siento muy precursor y me siento muy orgulloso, y es que doté a los diferentes eventos de una necesidad de profesionalizarse. Creo que sí los llevé de la mano a que construyeran una plataforma, por ejemplo, de sociedades anónimas, que construyéramos, que se hicieran las cosas bien hechas, con una estrategia de mercadeo. Entonces, no, en ese momento las otras organizaciones empezaron a decir, la paleta. Entonces, no se puede hacer así. No, es que ahora hay que hacerlo de esta y otra forma. Entonces, empezó una competencia muy sana entre varias organizaciones, y cuando yo, lamentablemente, por diversas razones, que no nos alcanzarían para explicar en el programa, me tengo que separar de esta organización y fundo The Roadtech y empiezo a construir ya por mi lado y especializarme por mi lado. Yo lo primero que hice fue armarme de un verdadero equipo profesional. No, o sea, ya no era ese universo de compitas que se juntaban un día para hacer un evento y que hasta ahora llegan. Y hay gente que con muy buenas intenciones quiere hacer un evento, es una cosa muy familiar, muy de compitas y todo. Y lo que pasa es que ya el público el público demandaba necesita más. Ajá. Pero digamos, cuando vos decís esto, que vos trabajabas para esta organización, vos en ese momento llevabas 2 trabajos. O sea, vos seguías siendo gerente general de la universidad y también eras colaborador de esta organización. Bueno, me había asociado, había comprado una participación en esa otra organización, y entonces yo era un socio dentro de la organización. El camino llevó a separarnos. Ellos continuaron con sus eventos y su gama de producción. Yo empecé a desarrollar ya por mi lado Connector Day, que era el único producto que a mí me había quedado, entre comillas, porque yo sí lo había llevado a esa otra organización y habíamos desarrollado unas cuantas ediciones en conjunto, pero ya, sobre todo yo estaba muy enfocado, o sea, yo quería desarrollar mucho el tema gamer, y para ellos no era tan atractivo, no les llamaba tanto la atención la escena gamer, y tenían otras preocupaciones y otras cosas, y yo quería incorporar esa parte, y así fue como le terminamos de dar el twist final al Connector que conocen hoy. O sea, que es esa mega convención de videojuegos, la más importante de América Central, la más importante del Caribe inclusive, y que hoy por hoy ya han pasado más de 100,000 jugadores a través de sus puertas. Así que eso es un logro y una emoción muy grande. Increíble, sí. O sea, no cualquiera puede decir esos números. O sea, es demasiado. Pero ya cuando la última edición que ustedes hicieron en el Museo de los Niños, 2018. Y 2019 es, supongo que este break donde se separan organizaciones. No, más bien la separación se da en el 2017, que es cuando, yo, en un giro de esos de ¿cómo se llama? De guión de inesperado. Telenovela, sí. De telenovela, en el 2016 tomo la decisión de renunciar a la universidad. Me quedo un año haciendo como preaviso, entre comillas, porque las responsabilidades mías eran muy grandes y... Eres gerente, güey. Exacto. O sea... Entonces, trato de que haya un proceso ahí de traslape. Incluso dentro de la organización hay una conversación para yo continuar. Desarrollamos, incluso yo ya fuera de la universidad, desarrollo un evento con ellos. Y ahí es donde las visiones de negocio son muy distintas. Porque yo sí tenía una visión digamos, para mí no era un hobby. Y ese es el problema que yo creo que a veces la gente tiene. Yo tomo esto muy en serio. O sea, y lo tomo total y absolutamente en serio. Es mi proyecto de vida.
no sé cuántas personas vivirán de la industria de los videojuegos en América Central. Me sorprendería que sean más de 35 personas, así que vivimos 100% de esto y de esas 30 y pico de personas, probablemente 20 trabajan para mí, ¿verdad? O sea, donde estamos realmente en un proceso de emoción y de trabajo y de dedicarnos a esta producción y a estar constantemente metiéndole fuerza a este grupo y a este segmento para desarrollar esos eventos y que sean como esos puntos. Vamos a ver, porque el evento es como la punta del iceberg. Sí, Debajo sí, hay un montón de cosas, o sea, un montón de reuniones, un montón de gente, un montón de reuniones con patrocinadores, de estar así legítimo el priest de Age of Empires, ¿verdad? Así convenciendo así báculo y la vara. Que de hecho yo cuando me presento muchas veces en conferencias, yo me considero un gamer evangelist. O sea, yo me he dedicado una buena parte de mi vida a decirle a la gente, hey, la industria de los videojuegos nos puede traer muchos beneficios al país, nos puede traer muchos beneficios a los jóvenes. Y es que, vamos a ver, yo creo que eso es parte de la falta de cultura a nivel latinoamericano. Porque para nadie es un secreto que la industria de los videojuegos como tal es multimillonaria, pero es que la tercera más grande y importante del mundo. Uno no puede dimensionar realmente que hay empresas dedicadas todos los días a manufacturar videojuegos, a hacerlos multiplataforma, a crear servicios de streaming y están en una constante guerra al punto que las casas que hacen las consolas es como, mamá, lo voy a comprar. Y pum, y lo compran por una estupidez de plata. Y digamos, y yo creo que eso es lo que a nivel latinoamericano uno no lo ha logrado entender, ¿verdad? Que digamos que hay gente que dice, más, yo soy jugador profesional de esports. Y es como, ¿y usted qué hace? Yo paso jugando videojuegos. Y entonces la gente cree que eso es nada más, es como un hobby, como un... Porque ven a los hermanos, o ven a los primos, o los compas que tienen un play, que pasan jugando en la casa, pero y juegan ahí por las tardes y listo. O sea, uno no logra dimensionar que haya gente que vive profesionalmente y que gana estupideces de premios, así como el World Championship de LOL, por ejemplo. O sea, es un montón de plata, mae. Así es. Entonces, yo sí creo que eso es como una cultura generalizada que se ha venido rompiendo, digamos que en la última década, porque más allá de, digamos, de personas como vos que tratan de llevar eventos profesionales y de alta gama hacia un público masivo, porque eso es lo que hace Connect Day, se han desarrollado muchísimas empresas que hacen videojuegos aquí en el país. Entonces, digamos que ya yo siento que Costa Rica en un par de años más va a empezar a ser referente latinoamericano de este tipo de cosas. Y yo creo que además la visibilización es clave. Yo conversaba, por ejemplo, con una persona de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos que por ejemplo, es muy paradójico que ellos en algunas ocasiones han sido bastante resistentes a ser parte de Connector Day, y ojo que siempre hemos tenido como full disposición y espacios y todo, y eso sobre todo al principio. Ahora ya no, ahora ya hay una relación mucho más agradable y cercana, pero durante muchos años, por ejemplo, yo decía, no, es que nuestro mercado no está acá en Costa Rica. Yo decía, y yo siempre lo decía para mis adentros, yo decía, qué difícil crecer sin tu mercado más próximo. Porque tu mercado próximo te genera una serie de ventajas y de beneficios, como que lo tenés ahí a la par para ir y preguntarle y decirle, mira, jugá esto, ¿qué te parece? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Entonces, cuando Connector empieza a tratar de hacer ese tipo de iniciativas, a empezar a dar ese tipo de espacios, es porque sabemos que estamos en una de las latitudes más deprimidas a nivel de desarrollo y de la velocidad de desarrollo tecnológico de la industria y de la escena de los videojuegos. Y por muy buenas razones. O sea, o sea, tenemos una cantidad gigantesca de dificultades y de preocupaciones sociales que resolver, y que a veces este tipo de industrias, abro comillas, postre, ¿verdad? Que son industrias no necesarias, digamos, tal vez en capas muy básicas de la sociedad, pero que conforme la sociedad va desarrollándose, puede generar muchísimos beneficios.
empieza, entonces se ha visto relativamente deprimida, pero ahí es donde viene mi trabajo y viene el trabajo de muchas personas que han confiado en mí, que han confiado en el proyecto y que han confiado y que lo hemos venido a explotar, por ejemplo, a nivel de Comic Con y a nivel de otras escenas, es porque realmente estamos totalmente convencidos de que el encadenamiento económico que podemos desarrollar, los procesos de arrastre que generamos a través de room nights, por ejemplo, con visitantes que vienen a vivir Comic Con, con gente que viene a jugar los torneos, con gente que viene a las actividades, que empezamos a poner ese nombre de Costa Rica muy clave en ciertos puntos y transformar esa visión de que somos, por ejemplo, en nuestro caso, por 3 años consecutivos, Esencial Costa Rica, es porque estamos transmitiendo ese mensaje de que hey, en Costa Rica se están haciendo estas cosas. Hey, ¿qué pasa? Algo pasa. Y ahí es donde viene un detalle importante y es lo que me preguntabas hace un rato. En el 2018 hacemos nuestra última edición en el Museo de los Niños. Uh-huh. 2019 no hacemos Connector Day porque originalmente ese era el paso al centro de convenciones, pero hay un tema de fechas y logramos cerrar la fecha hasta febrero del 2020. Febrero 1 y 2 del 2020 hacemos Connector Day y a un mes y un poquito después se viene la pandemia. Pero ya habíamos logrado hacer Connector Day ahí en dimensiones totalmente distintas a lo que es el Connector Day del día de hoy. Pero definitivamente damos ese paso y ahí es donde anunciamos Comic Con de que viene la primera edición después de unos años de tenerlo escondido ahí debajo del sombrero y que era muy divertido porque a cada rato salía alguien, hey, va a haber Comic Con y nosotros, no sé, no tengo la menor idea, ¿verdad? Y a mí me dijeron que fulanito de tal va a ser, y que sultanito de tal, y hasta hicieron unas páginas de internet ahí, toda la carajada, y unos chavalos que inventaron el cuento, y nosotros teníamos todo el material y todas las cosas, entonces, pero sabíamos que si íbamos a sacarlo a la luz, tenía que ser un bombazo y tenía que ser un evento muy distinto a lo que veníamos acostumbrados. Y cuando salimos el 2020, ese 27 de febrero, porque el 2 de febrero hacemos el anuncio del primer invitado, que era Alan Richardson, dentro del Connector Day lo anunciamos, pero el 27, si no me equivoco, de febrero, o 26, hacemos la rueda de prensa en el Cine Magali para poder anunciar ya que todo el evento como tal. Y de semana y media, 2 semanas después, ya no había evento. Shutdown, pero absolutamente todo, y todo el mundo. Y todo el mundo. Y fue muy duro porque los que vivimos de la industria de la producción de eventos y todo, literalmente nos mandaron de vacaciones 2 años y un poquito, ¿verdad? Donde, en mi caso, yo tengo familia, tengo hijas y tenía que ver qué hacía y era muy difícil porque te sentías además... Después de años, una década completa en ese momento, en el 2020, una década completa de haber redireccionado mi carrera profesional. Y es que, vamos a ver, eso son cosas que la gente no logra comprender. Porque, digamos, yo calculo que cuando vos tomaste la decisión de decir, voy a renunciar a mi trabajo estable en la universidad para dedicarme a esto de lleno, ¿verdad? Esa no es una decisión como que vos decís, tomando café un día, ¿verdad? Sí lo voy a hacer. Va a cambiarme el color de la camisa. Es una decisión que literalmente lo cambia uno. O sea, es como esos puntos donde uno dice, ese momento de mi vida es canon. O sea, es un punto en mi vida donde cambió totalmente la dirección y el curso de mi vida, digamos. Y que ya no hay vuelta atrás, o sea, y que yo te voy a decir una cosa, yo sí me arrepiento de un detalle con todo esto y no sé qué tan abierto lo he mencionado así públicamente alguna vez, pero lo único que realmente me arrepiento es no haberlo hecho antes. ¿De verdad? O sea, creo que me hubiera gustado unos años extras para poder preparar más y mejor lo que queríamos hacer, porque digamos que ha faltado tiempo. Ha faltado tiempo en todos estos años, desde el 2017 hasta hoy, nos ha faltado tiempo para poder hacer cosas más grandes y emocionar todavía más. Y bueno, creo que, y espero que vengan los futuros años, pero sí te digo que sí son momentos en los que sabes,
sabes que ya no hay vuelta atrás. Y no importa, o sea, ya no importaba si yo me tenía que devolver o tenía que decir, era una posibilidad enorme que no funcionara. O sea, la probabilidad era increíblemente grande. Más bien, lo sorprendente fue que funcionara. Eso es lo sorprendente. Es que, digamos, yo siempre he creído que la gente que realmente cree en el producto que tiene, que realmente cree, va a lograr salir adelante. ¿Sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que uno puede creer muchísimo, pero es como el memecito este en el que está el chavo picando y se rinde a los 3 golpes de llegar a una veta de diamantes. O sea, es que nunca sabes a dónde está la veta de diamantes. Digamos, ahorita es muy fácil. Yo puedo ver para atrás y decir, mira, aquí, allá y así. Pucha, estos fueron los momentos fundamentales para lograr lo que estamos haciendo. Pero cuando estás caminando en el proceso y además hay un montón de etapas en las cuales... Eso está exactamente igual que cuando uno va al nutricionista. Exacto. Y entonces es una expectativa y usted cree que es como peso aquí y aquí y va a ser una línea recta, Exacto. ¿verdad? Que voy a bajar así hacia abajo y la realidad es que usted sube, baja y sube y baja y sube y sube y después baja y baja y o sea, tiene subidas y bajadas. Sí, la parte de la bajada no la conozco, pero sí la de la subida soy experto, ¿verdad? O sea, la de la subida del peso, de eso sí soy experto. No, pero vos sabes que al final de eso se trata un poco, y ahí es donde vienen los equipos, y ahí es donde viene la gente a acuerparte, y ahí es donde viene gente fundamental en la vida, como Edson, como Manu Quiroz, por ejemplo, que bueno, momentos en los que yo quería salir en carrera, me dijeron, no, mae, sosténgase, aguante. ¿Y ellos están con vos desde hace cuánto tiempo? Con Edson trabajo como desde el 2013, me parece, una cosa así por el estilo, 2013. Y con Manu éramos amigos y nos conocíamos también de muchos años antes, pero empezamos a trabajar juntos en el 2018. Empezamos a trabajar juntos y ahí es donde por esas fechas del 2018-2019 me cuenta el loco proyecto de Comic Con que tenía, porque yo no fui el que lo inventó traerlo ni nada por el estilo, o sea, realmente todo el mérito es de Manu, pero me dice, esto es posible, y yo, no, man, esto no es posible, esto no es posible. En el 2018 no era posible, en el 2019 no era posible hacer un Comic Con. En el 2020, y aquí es donde viene de esos elementos fundamentales, sí que torta la pandemia, sí que mal la pasamos, pero también qué bendición fue la pandemia también, y hay gente que va a entender esta expresión. Yo creo que estuve en la peor etapa, y me ha tocado vivir unas cuantas, pero creo que estuve en la peor etapa de mi vida profesional y en la peor etapa de mi vida emocional, porque no solo me arrastró profesionalmente, sino me arrastró económicamente, me arrastró emocionalmente, me metió una pateada y me metió unos 50 goles, ¿verdad? Y yo ni siquiera más me abajo cuenta. No podía llegar. No, difícilmente. Y te voy a decir, o sea, la vez, yo conocí la verdadera humildad y la verdadera resignación el día que tuve que hacer la carta jurada para que me dieran el bono proteger. Okay. O sea, yo lloré como nunca en mi vida había llorado, porque me sentía absolutamente incapaz de tener control, cosa que para mí era fundamental en mi vida, tener control de mi vida, de mis gastos, de mis cosas, y tener que llegar y pedir, por favor, vean, necesito, eran como 120,000 colones, una cosa así por el estilo. Vea, Dios sabe que sin esa plata no lo hubiera logrado. Y yo sé que hubo 1000 quejas y que manejaron mal la pandemia y que manejaron no sé qué, pero a mí, yo fui de esos poquitos a los que les llegó los 3 paguitos, y Dios sabe que sin esos 3 paguitos no lo hubiera logrado. Y son cositas y son de pequeños detalles que lo van a uno formando. Y ahí es donde yo te digo que Dios sabe por qué hace las cosas, porque si nosotros hubiéramos realizado ese evento de Comic Con en el 2020, yo creo que Comic Con no sería lo que soy.
Creo que nuestra visión era una visión muy corta. Habían circunstancias y habían apoyo de los medios y había una serie de cosas que no teníamos tan maduro como lo tuvimos 2 años después, y nos dio a nosotros la oportunidad también de madurarnos emocionalmente, de formarnos empresarialmente y de retarnos internamente y decirnos, bueno, vamos a hacerlo, pero lo vamos a hacerlo bien hecho, y esto que íbamos a hacer, no, ahora lo vamos a hacer así, y va a ser mejor, y trabajamos durísimo, por ejemplo, con el tema de los torneos virtuales y el acercamiento a marcas, desde un approach muy distinto, y empezamos todo ese proceso de acuerpamiento al proyecto, de maduración, que si no hubiera sido por eso, yo estoy absolutamente seguro que no hubiera sido el bombazo que fue en el 2022, que fue el timing perfecto, el momento ideal, con los invitados correctos, y que nos teníamos un mar de cosas por aprender. O sea, y todavía nos faltaba y nos pasa ahorita. O sea, yo siempre digo que The Road Tech es una organización en beta. Estamos en beta, siempre. Nosotros no estamos ni cerca de estar en el punto en el que yo diga, esto es. Pero estamos en esa búsqueda perpetua. Es que, vamos a ver, aún hay muchas cosas de las que yo considero de que se salen fuera de la planificación inicial que uno tiene. Como por ejemplo, o sea, yo recuerdo la primera edición, que cuando yo iba para el centro de convenciones, gracias a Dios, yo en ese momento yo iba en moto. Ajá. Y de un pronto a otro no había, o sea, nada pasaba, ni yo pasaba en moto ni nada. Y yo, ¿pero qué está pasando? 5,5 kilómetros de presa para entrar. Así o sea, para nadie, yo creo que nadie visualizaba que se fuera a colapsar el parqueo de la forma en la que se colapsó. No. O sea, ni los dueños del centro de convenciones, o sea, era exageradísimo. No, de hecho era un dicho, recuerdo, teníamos el centro de convenciones en esa época, creo que tenía 700 estacionamientos, creo que ahora tiene como 1,000, si no me equivoco. Tenía 700 estacionamientos, y para ellos era como, teníamos estacionamiento de sobra. Y nosotros creímos que así era, y de hecho nunca fue un tema en la preproducción, nunca fue un tema como de que eso se puede complicar. Y por ejemplo, esos son los elementos que de los cuales me siento increíblemente orgulloso del equipo que tenemos, y es que el sábado, mientras todo el evento transcurría, uno de nosotros agarró el teléfono y literalmente se dedicó a llamar a todos los hoteles de alrededor. Y empezamos a juntar que 50 campos en el Windham, que en el Doubletree, que 200 espacios en el Windham, que había una posibilidad en el Casino Fiesta en Alajuela, que nos prestaran otros espacios adicionales. Y bueno, al final se logró una negociación donde logramos 500 espacios de estacionamiento en el Hotel Windham, y logramos empezar para el domingo. Logramos mandar a la gente extra hacia el Windham y poner una microbús que iba y volvía al puente peatonal. Entonces, era ese trayecto. Y digo, eso se resolvió en cuestión de unas horas en vivo mientras el evento corría y todo. Y bueno, y fue una de las soluciones a una necesidad de infraestructura que, diga, uno como productor difícilmente tiene el control sobre eso, porque es un tema de estructura nacional. O sea, yo no tenía planeado de hacer 5 kilómetros de presa pero bueno, ahí es donde también se habla de los equipos y la capacidad real que tengan para poder sobreponerse a ese tipo de situaciones. Ajá. Y la otra opción era meternos debajo de la mesa en posición fetal y morir ahí ya. Y morir y estar ahí tranquilos. Y la otra posición fue, no, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo podemos resolver? Aunque incluso esté fuera de nuestras manos, ¿verdad? Y por eso es que tratamos de reforzar que la gente vaya en carpooling, que llenen los carros para que haya menos estacionamientos que ocupar, que traten de utilizar los medios de transporte que, pasan al frente buenísimo. Los buses de Alajuela son súper eficientes y pasan a cada rato y los deja ahí al puro frente del centro de convenciones.
Ya tenemos otros estacionamientos satélites donde la gente desde el principio puede de una vez no esperarse a que se llenen los parqueos, sino ir directo y así se olvida del cuento y hasta más barato le sale, ¿verdad? Entonces, esas son como cosas, pero que hablan de un equipo que quiere tratar de encontrar la forma de resolver las cosas y que no sabemos contra qué nos vamos a enfrentar. Digo, cada evento es un mundo y ya nos han pasado cosas chistosas y cosas no tan chistosas. Y bueno, hemos logrado enfrentarnos y apenas estamos en año 3. En año 3, sí. Es que eso es lo que uno trata de entender, o sea, la dimensión de que ya en año 2, o sea, había muchísimas cosas que habían sucedido en la primera versión que ya estaban total y completamente corregidas. Y yo digo, la organización literalmente ha tratado como de implementar cosas distintas cada año con año. Así es. ¿Verdad? Entonces no es como que este año logré hacer, no sé, el desfile de los de la comunidad de Star Wars, ¿verdad? El primer año, entonces el siguiente año también lo vuelvo a hacer y el tercer año también lo vuelvo a hacer, sino que busca como poder interactuar y poder traer cosas nuevas, que yo creo que aquí este es uno de las grandes fortalezas que tiene el evento. Porque cuando yo te decía que desde mi punto de vista es el más grande, es porque yo ya he ido a otros eventos, no al primero que fui hace 10 años, ¿verdad? Pero yo ya he ido a otros eventos y he escuchado a muchísima gente, tanto cosplay como gente que solo asiste y gente que va ahí de acompañante, esos que les toca ir porque... A los jalachunches. Algún día les vamos a hacer unos espacios especiales a ellos. Entonces, y ellos dicen, mira, es que nosotros... Esos son los héroes silenciosos. Sin capa, los héroes sin capa, sí. Entonces, y ahí aplica a ambos, ¿verdad? Aplica para las novias y para los novios, el marido, la esposa. Pero yo sí he escuchado gente de la comunidad que dice, mira, es que ya este evento... Sí, todos los años es lo mismo. O sea, no innovan, no cambian nada. Entonces, yo lo puedo entender desde afuera, ¿verdad? Desde afuera de que, digamos, yo no estoy dentro de la organización, yo no estoy lidiando con las marcas, ¿verdad? En ese tire y afloje de que, madre, pero suélteme 10 rojos más, o sea, son 10 rojos más. O sea, yo no estoy en esa negociación, pero yo creo que hay ciertas personas que tal vez se sientan cómodas con una versión, entonces dicen, ok, si ya lo logramos así, sigámoslo replicando, nada más un copy-paste todos los años de lo que vamos haciendo. Y entonces creo que ahí es donde peca los eventos. Porque la cultura tica es como es más. Yo esto lo he escuchado en todos lados. Uno es muy cerrachupuses, cerruchapisos. Y el problema es que a usted no le va a cuadrar cuando usted cruza la calle y a alguien le está yendo mejor. No sé por qué, ma. Yo realmente eso nunca lo he entendido. O sea, más bien sería como, cruzo la calle y voy a ver qué está haciendo bien para yo poder hacerlo igual o mejor. Pero de ahí, hay muchas organizaciones que al día de hoy yo más o menos he escuchado porque no estoy 100% enterado del todo el chisme de que sí, digamos que la reputación de ellos ya empieza como a pasar factura en el hecho así como de que no son muy transparentes en ciertas cosas, como que siempre hacen lo mismo, como que ya la propia comunidad como que empieza a irlos rechazando poco a poco. Entonces usted llega al evento y cada vez hay menos gente, ¿verdad? Que ahí es donde realmente pega. Entonces gente llega y dice, mira, es que cobran más que el año pasado, tienen lo mismo y entonces eso es algo que yo sí, yo he ido a todas las versiones que ustedes han hecho en el centro de convenciones, menos a la del 2020, pero yo sí puedo decirles que todas las versiones han ido diferente. Exacto. O sea, y han ido mejorando ciertas cosas. O sea, digamos que yo sí puedo decir hashtag, yo sí sobreviví la primer Comic Con. Exacto. No, o sea, que además, qué cool. O sea, qué cool uno poder decir en su país, o sea, que uno fue parte de la primera Comic Con. O sea, más allá de si la produjiste, el hecho de haberla vivido, o sea... Imagínate lo que pensaron los primeros que vieron en la primera Comic Con en San Diego. O sea, qué tan cool. Yo he escuchado historias de que R.R. Martin, me parece, el escritor de Game of Thrones, me parece, es uno de los que firmó, de los primeros que entraron. Wow. Que fueron. Imagínate, o sea, qué cool. O sea, es una cosa abismal. Digamos, y a mí me cuadraría que este punto de evento fuera un punto así como decir, no sé, Paramount o no sé, Disney quiere venir a
promocionar una película aquí porque el evento es demasiado gigante como Brasil, digamos. Creo que son cosas que, bueno, tenemos dos situaciones importantes que tienen que suceder. Y la primera, y tomar en cuenta el hecho de que somos un mercado muy pequeño. O sea, y eso es una cosa que pese a que somos matones y estamos tratando de hacer cosas muy espectaculares, lamentablemente somos un mercado, al final del camino, somos un mercado de 5 millones de habitantes, que es el tamaño de una ciudad normal en varias partes del mundo. La de nosotros son 5 millones de habitantes en todo lado y que incluye hasta los carajos que están expatriados, ¿verdad? O sea, sí, los ilegales y todo van ahí, sí. ahí, ¿verdad? Metido, ahí hasta contaron. Entonces, y eso nos limita muchísimo al crecimiento, y ahí es donde la barda la va a poner el público. O sea, nosotros tenemos ya ideas super cool para el 2025. Ya nosotros comenzamos a trabajar el 2025. Ya nosotros tenemos hasta ideas del 2026, que será nuestro 5º aniversario. Ya hasta tenemos un par de ideas de cosas, y hay cosas que hemos dicho, no, esto no lo vamos a hacer ahorita, lo vamos a poner allá. Y va a llegar el punto donde lo vamos a desarrollar. Y eso es un reto, y además es un reto desde tres perspectivas. La primera, porque somos unos ñoñazos que queremos hacerlo todo ya, y somos los peores fans del universo, que lo que se convierte en una de nuestras grandes fortalezas, y es que realmente somos fans haciendo cosas para fans. O sea, sí. Digo, lo ñoño no se nos quita. O sea, y aunque sí tenemos una línea de producción profesional, y que el equipo tiene sus contrapesos internos, donde, por ejemplo, hay una noticia y todos gritamos como Ned Flanders, pero después hay alguien que dice, hey, suave, en toque. Y ya revisaron presupuesto. Sí, aterrice la vara, aterrice. Y todos nosotros así como, güey, ¿por qué no dejas el minuto de paz y de tranquilidad? Y todos somos felices. Déjeme soñar despierto, porfa. Exactamente. Pero llega el punto donde sí tenemos como eso, y eso es importante. Entonces, lo primero es que sí somos muy fans. Lo segundo es que sí tenemos nuestros contrapesos que nos traen a tierra con mucha frecuencia, y que nos tratan de hacer generar como algo que sea muy realizable. Y la tercera cosa que es fundamental, y es que tenemos una visión a largo plazo. Y entonces no queremos resolverlo todo ya. Sabemos que vienen cosas para futuros años, y queremos hacer algo especial con X, Y, Z evento, y podemos lograr que ciertos actores o ciertas temáticas hacerlas interesantes más adelante, porque puede ser que en ese momento no tengamos la capacidad. Digamos, hay pocas organizaciones como Sony Pictures, por ejemplo, que confiaban en nosotros desde el año 1. Y es impresionante el esfuerzo que ellos han hecho por decir, sí, a mí sí me interesa Costa Rica. Y hicimos unos eventos increíbles, por ejemplo, con Venom, para poder traer a Sam de la Rosa en el primer año. Para nadie es un secreto que fue gracias al apoyo de ellos. Y esas son las cosas que empiezan a suceder, y empezamos a lograr esos empates. Y ahí es donde se suman marcas muy prestigiosas, como por ejemplo hoy por hoy Mastercard, que se suma al Banco Nacional por primera vez en un evento de nuestra cultura. Ya son marcas que tienen una trayectoria, tienen un peso, y que empiezan a decir, bueno, por aquí, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Me interesa. Y entonces le abrimos la brecha a otra gente que viene detrás. Pero yo creo que el problema que hay ahorita es que si hay una cantidad importante de gente que no respeta las relaciones reales que hay de expectativa versus realidad, ¿verdad? O sea, a mí me encantaría decir, voy a traer a Mark Hamill mañana, y digo, sería un súper titular. Yo haría camping como hacen los más de Metallica. Por supuesto, o sea, y ¿sabes cuál es el problema? Que yo estaría haciendo camping a la par tuya, o sea, digo, qué cool que eso no me va a traer a Mark Hamill. Y no, es usted y yo, rayos. Sí. Pero así es simple, él no viene porque el tamaño de nuestras convenciones no alcanza los números mínimos necesarios.
Entonces, a nosotros a veces nos hace una gracia porque nos dicen, ¿por qué no traen actores de X, Y, Z? Hermano, usted paga $40 o menos por entrada. Y usted paga por un autógrafo, si paga más de $50, es un tema. Ya está llorando. Ya está, entonces, y no es tan fácil, o sea, y si quieren cierto nivel de producción, pues lamentablemente vamos a hacer. Entonces ahí es donde empieza a ser la yunta, y aquí es donde sí se pone bonita la cosa, y es que el resultado de la yunta que hemos logrado entre el público, nosotros como productores, ustedes como medios de comunicación, y una serie de actores, particularmente en el sector privado, que está apoyando este tipo de iniciativas, empezamos a construir algo que puede tener, ahora sí, pintas interesantes. Y ya lo vieron este año, o sea, la calidad de los anuncios, traer un actor que está de la serie mejor, o sea, y más vista del 2023, como traer a un actor de live action de One Piece, a traer al compositor del anime en el año donde está en boca de todo el mundo, digo, porque si lo hubiéramos traído hace 4 años, hubiera sido como muy cool. Pero es que hoy por hoy, One Piece está en boca de los que somos ñoños y de los que no lo son. Digo, se gastaron $101 millones por capítulo y se notan. O sea, sí. Y es una pieza de arte. Y ojo, yo no soy ultra mega fan del anime. No es mi ride son los videojuegos. Pero hay que dejarse llevar que One Piece, yo lloré, me reí, mi esposa me decía, pues estás loco, que yo no, ahora no me hable, estoy ocupado, ¿verdad? Y traer a 2 personajes que están en esa órbita en este momento, al señor Sensei Tanaka lo estamos trayendo de Japón. O sea, digo, nada más para que sepa. Sí, dimensiones, más dimensiones. El tiquete aéreo anda arriba de los 10K, solo el tiquete aéreo. ¿Por qué? Porque este es el momento donde había que traerlo. Entonces, tener también esa lectura, los timing, y ahí nosotros tenemos un super crack, que es Manu, que visita 30 cons alrededor del mundo durante el año. Nosotros visitamos unas cuantas más. Mi otro socio va y visita otras más. Entonces, estamos constantemente viajando, constantemente buscando nuevas cosas que traer. No inventamos mucho. O sea, lo que hacemos es conocer, aprender y tratar de tropicalizar. Para adaptarlo al país, digamos. Porque digo, hay ideas buenísimas. Sí, pero no tenés... ¿cómo se llama? En la de Brasil, por ejemplo, hacen un parade impresionante. Bueno, esa gente hace un parade por cualquier razón. O sea, llueve, parade. Sí. No llueve, parade. La policía entró a la favela, parade. O sea, ¿me entiendes? Sí, bueno, ya esa es otra historia. Pero bueno, el punto es que hay ideas súper lindas y súper bonitas, pero que al final del camino no son realizables en nuestro mercado. Entonces, ahora, ¿quién va a decidir eso? Mucho el público. Mucho el público de que se entusiasme por los autógrafos, se entusiasme por los follow-ups, se entusiasme por conocer a los actores. Por ejemplo, nosotros tenemos las entradas a los paneles totalmente gratis. Digo, eso no pasa en otras Comic Cons alrededor del mundo. O sea, y lo primero que nos dicen los clientes es, ¿por qué no lo cobran? ¿O por qué no lo meten dentro de un paquete? Entonces solo los que compraron el paquete tal pueden ir y si sobran campos. No, nosotros tenemos 500 espacios, por ejemplo, en tercera edición tenemos 500 espacios, tenemos una gradería, tenemos una parte de sillas y todo disponible para que la gente vaya totalmente gratis, ya habiendo comprado su entrada, a disfrutar de los paneles. Digo, y los paneles son de primera categoría, ¿verdad? Los actores que estamos trayendo son actores que están trabajando, que están, que están haciendo cosas porque también otra cosa muy fácil sería traer ahí un actor que ni la mamá lo conoce, ese nunca te va a cancelar, por ejemplo. Es que yo en ese tema yo sí lo veo como muy complicado el asunto. Porque, digamos, claramente la gente va a querer que le traiga a uno, un Downey Jr., por ejemplo, un Chris Evans, que le traiga a, no sé, a Adam Driver, por ejemplo, o que le traiga, no sé, a Margot Robbie o algo así, gente que está ahorita en super trending, que le traiga a esta maecilla, la que hace de Wednesday
Sí. Jenny Ortega, creo que se llama. Ortega, ajá. Pero lo que pasa con eso es que yo siempre lo he visto, es un mero costo, o sea, claro. O sea, yo creo que en algún punto yo escuché a alguien decir que existía la posibilidad de ver a Tom Welling, me parece. No sé si sabes quién es. Sí, por supuesto. Sí. Pero que cobraba una raza estupidez y que entonces al final, o sea, que esto yo creo que la gente no lo sabe, pero yo creo que es el propio productor del actor, que es el que le dice así como, esto es lo que yo voy a cobrar por firma y por... Sí, de hecho esas ¿verdad? cosas a mí me hace mucha gracia porque a veces creen que ¿cómo se llama? Que uno tiene injerencia en ese tipo de cosas. No, digo, los actores de cierto nivel tienen cierto estándar de coro y ojo, más bien hacen un enorme esfuerzo para adaptarse a nuestra realidad latinoamericana. O sea, un autógrafo de Lou Ferrigno en cualquier parte del mundo vale un 40% más de lo que costó acá. Sí. 40-50% facilito. O sea, un autógrafo, por ejemplo, de John Reed Davis, era un ridículo lo que costaba acá en Costa Rica y por eso la gente no lo puede creer. O sea, y ellos hacen también su parte, ellos hacen su esfuerzo de no cobrarnos lo que costaría un autógrafo, porque esa parte, digo es un garantizado que nosotros tenemos que darles a ellos. Así, digo, yo lo agarro y chao. Sí, eso es de usted, ma, eso, o sea, Exacto. Puro la recaudación del IVA, o sea, yo se lo recaudo, pero se lo doy así entero a Hacienda. Y ojo, que es muy importante porque entonces también ahí es donde se construyen las confianzas con los actores. Y ahí es donde empezamos ahora sí a tener oportunidades de hablar, tal vez no por plata, pero tal vez por destino y por calidad de la convención. Y ahí es donde, por ejemplo, un Lou Ferrigno, vea, ese señor deberían darle así la etiqueta de Esencial Costa Rica. O sea, ese señor ha hablado maravillas de Costa Rica en rondas de actores que la gente nos dice, es que ustedes no se imaginan, o sea, lo bien que habló de Costa Rica, lo bien que la pasó aquí en la convención, lo bien que lo tratamos los ticos en general, y el tipo está feliz, y nos recomienda, y eso empieza a abrirnos puertas. Traer a quien te dé la gana. Nosotros estamos a 2-3 llamadas de traer al actor que se les ocurra, pero así no funciona. Nosotros necesitamos una masa crítica que confíe en nosotros, que hagan la inversión, que hagan el esfuerzo de ir al evento, que hagan el esfuerzo de comprar sus autógrafos y todo, para que entonces podamos soñar con ir trayendo y cada vez. Y lo que sí no vamos a hacer es ser irresponsables. Vamos a ir en un proceso de crecimiento tranquilo, con calma, y trayendo actores, no solo en volumen de actores, sino también en calidad de los actores. Llegarán etapas en las que tendremos que echarnos un poquito para atrás, traer un poquito menos de actores, el siguiente año volver a traer otro poquito más, ir en ese proceso de crecimiento y sobre todo un detalle muy importante, ir en ese proceso de entender cómo funcionan los públicos hacia los que nos debemos. Y eso lo hacemos con mucho cariño. O sea, vieras que eso a veces la gente lo toma como mal. Ay, es que los criticaron por tal cosa o tal otra. Y para mí es como lápiz y papel y mira, pasó tal cosa, no les gustó esto, sí. Entonces llamamos a 2 o 3 amigos de la comunidad, mira, nos pasó esto, ¿qué es lo que opina la gente? ¿Qué es lo que crees que está sucediendo? Y vamos en todo ese proceso de aprendizaje que no se acaba. Y que a veces si critica X o Y situación, hermano, dígame el libro donde venía eso escrito y yo con mucho gusto me apego al script, aquí está, al guión, exactamente, y no pasa. Sí. Y la realidad es que no pasa. Hay muchas varas que, vamos a ver, yo siento que hay mucha gente que es incómoda per se. Sí. ¿Verdad? Bueno, ya esa es otra historia. Ya hay gente que nació así, no hay nada que hacer. O sea. Ese tipo de personas ya definitivamente uno no lo puede complacer. Pero hay otras situaciones que, por ejemplo, yo sí puedo... he visto, porque eso no es como más, es que a mí me contó fulanito de tal, que digamos que, por ejemplo, la primera versión, o sea, fue adaptarle al edificio el área de comidas, de forma literal. Sí. Y esa vara no funcionó muy bien. Vino Connector Day el mismo año. Modificaron de nuevo, pero aún así
lastimosamente, ¿sabes? Llovió como nunca ha habido, mae. Entonces había un pozo de agua. Y ahí sí te voy a parar un momento, porque si hay algo que me ha molestado a mí, así mucho, es que nunca me agradecieron la fuente que les instalé en el medio de la zona de comidas. No, sí, hasta huevo. Llegamos y nos dicen, hay una fuente, se salieron las tapas, porque era así la tapa salida y el agua que chorreaba. Y le digo yo, hermano, ¿qué quiere que haga? O sea, yo hasta donde sé no puedo controlar la lluvia. O sea, ¿me entiendes? Y fue así como, nosotros la veíamos y veíamos así la vara estallada y de ahí, pues, espero que pase de llover un poquito. Es lo único que puedo hacer. Sí, y digamos, y ya para la segunda edición, ya fue ahí donde, y le robo palabras a Edson, construyeron un hangar. Sí, literalmente. Y digamos, y yo creo que ya esos son puntos en los que uno puede ver, o sea, la propia organización ha ido mejorando continuamente, porque digamos que yo siento que las personas que asistieron al evento en su momento, o sea, alzaron la voz en este aspecto, o sea, y al final, mae, y si usted tiene que hacer fila comiendo, y digamos, y yo lo veo y es como, mae, si usted va a, no sé, al stand-up de Hernán Jiménez, que no sé si lograste ir, que tenían 3, 4 carritos de moncha, usted tenía que hacer fila para comer moncha, y si usted va al festival, usted tiene que hacer fila para comer moncha. Entonces, no es como que solo porque es Comic Con, entonces yo nada más voy a llegar y ya pum, me van a servir. O sea, ahí... además, de todas formas, me extraña de vos tu poco conocimiento lingüístico, ¿verdad? De que no sabes que Comic Con en japonés quiere decir aprenda a hacer filas. Sí, vas a cualquier Comic Con en el mundo y las filas son increíbles. Es como el viaje de Disney, expectativa versus realidad, mae. O sea, usted va a Disney y le va bien si se monta en 3 atracciones rápido, mae, porque usted hace fila de 70 minutos para arriba. Te voy a contar una historia vacilona con el cuento de Disney, y es que de esas cosas extrañas que uno hace en la vida, yo fui con unos amigos a Disney, ya viejo, íbamos para unos conciertos en Georgia, y entonces nos pasamos por Disney unos días, pero la cosa es que justamente en esos días llegaba un huracán a Miami. Okay. Entonces fue divertido. En el momento no fue tan divertido. Ahora que sobreviví fue más divertido. Se ve más divertido. Ya queda como anécdota. Exacto. Ya ahora que es anécdota puedo reírme al respecto, ¿verdad? Pero entonces la cosa es que nosotros llegamos. El huracán llegaba como en 3 días. Y entonces nosotros estamos en Miami. Entonces subimos a Orlando, ¿verdad? Y pudimos visitar los 2 parques. Incluso en la noche del segundo día fuimos al Circo del Sol y por ejemplo estábamos, o sea, prácticamente solos así en el Circo del Sol, que no habían entradas como 6 meses antes, ¿verdad? Y nosotros llegamos y habían entradas y fuimos al parque de diversiones, a Island of Adventures, y por ejemplo nos montamos en todo lo que quisimos, cuantas veces quisimos, porque éramos los únicos que habían básicamente en todo el parque, ¿verdad? Porque la gente sensata se estaba escondiendo y estaba protegiendo sus vidas, ¿verdad? Entonces, y al tercer día, cuando ya el huracán iba a tocar tierra, nosotros se nos ocurrió la genialidad, porque realmente no tengo la menor idea de qué estábamos pensando, de hacer el último trayecto de Orlando hacia Georgia. Entonces nos agarró en la pista, en el highway, nos agarró el huracán. Entonces, si esa cara es la que teníamos todos. La cosa es que entonces íbamos en una vaneta, los compas y todo. Y entonces íbamos básicamente solos en la calle y la lluvia y toda la caraja. Y entonces era súper vacilón, porque hay un compa que tiene un video donde él está grabando así como adelante, él iba adelante del carro. Y entonces iban todos los carros como en dirección contraria, tratando de salir de la ciudad, ¿verdad? Y solo nosotros íbamos en esa dirección, y nada más los únicos carros que nos topamos en nuestra dirección fue un convoy del ejército,
así con todos los carritos que reparan en electricidad y todas las varas, un convoy así gigante del ejército y nosotros, ¿verdad? Entonces, fue muy, muy chistoso porque sobrevivimos, pero sí fue una vara súper loca que no hay que hacer, jóvenes, pero vivimos la experiencia de Disney como yo creo que nadie la ha vivido en su vida. Yo siento que ustedes tenían un Dead Witch, mae, así como, mae, vamos a ir a morir ahí, porque Dios. Pero sí, o sea, yo siento que es comparable a eso, o sea, la gente, mae, es que Disney, el viaje soñado, que los chamacos, no sé cuánto, y usted llega a Disney y es como, mae, todos los chamacos, todos vomitando, todos cansados, nadie quiere caminar, nadie quiere nada. Lo que yo sí puedo decirle, por ejemplo, es que cuando usted va al parque de Disney que tiene la sección ambientada de Star Wars, es como entrar ahí ya. Si usted es ñoñito de Star Wars, eso es el paraíso. El paraíso, exactamente. Pero fuera de ahí, regresando al Comic Con acá, o sea, realmente yo siento que a veces la gente no logra entender cómo es que funcionan los eventos. Creo que también hay detalles como, por ejemplo, no estamos acostumbrados a planificar el evento. Durante el evento suceden una gran cantidad de happenings, hay una gran cantidad de cosas que ir haciendo, y entonces el chiste es que vayas vos construyendo tu camino dentro del evento, ¿verdad? Y lo planifiques, por ejemplo, idea poco inteligente. Abren las puertas, voy a recoger mi autógrafo. O sea, no, hermano, todo el mundo va a llegar a la misma hora a recoger el autógrafo. El actor va a estar, tiene horarios, planifique los horarios donde él va a estar firmándolas y métase a comicconstarrica.com y ahí va usted a encontrar los horarios en los que va a estar dando la conferencia, el horario en el que almuerza y el horario en el que está tomándose las fotos y el horario en el que está firmando. Ajá. Entonces, ¿usted quiere hacer fila? Felicidades, vaya a primera hora. Entonces, nos pasó en el año 2, el primer día, colapsaron los 3 puntos de venta que teníamos de autógrafos, porque todo el mundo llegó a recoger el autógrafo al mismo tiempo. No pude haber puesto 5, pude haber puesto 10, que de todas formas no iba a alcanzar. Y después, durante la mitad del evento, no llegaba ni un alma. Porque ya todo el mundo se había entregado, ya se habíamos entregado todos los autógrafos. Sí. Entonces, ¿me entiendes? Ese son el tipo de cosas. Hay un concierto, bueno, vaya al concierto, disfrútelo. Planifique, ok, voy a concierto a esta hora, voy a actividad a esta hora, voy a tal cosa. Entonces, esa es parte del proceso, porque además absolutamente nadie ha vivido el Comic Con al 100%. No hay forma humana de que usted pueda vivir el Comic Con. O sea, siempre te vas a estar perdiendo algo. Yo he ido en calidad de prensa, tratando de grabar la mayor cantidad de contenido posible. Y aún así me logré sacar una actividad en el Comic Con. Y había varas en las que yo iba casi con el calendario. Y había varas en las que yo no podía ir. O sea, yo decía, voy a hacer esto. Exacto. O voy a hacer esto. Pero humanamente, o sea, físicamente no puedo estar haciendo lo mismo. Y yo creo que eso es parte de las cosas bonitas. Entonces, y eso es lo que a largo plazo creo que vamos a ir aprendiendo, y vamos a ir viendo y entendiendo cómo funcionan ese tipo de cosas. Y la gente, entonces viene en ese proceso de maduración que no estamos ahí, no porque la gente no tenga la capacidad, sino porque es parte del proceso. Digamos, son de esos objetivos que sabemos que a un mediano plazo vamos a ir logrando, pero donde la gente también es parte de ese descubrir. O sea, el otro día me preguntaban, o sea, ¿cuál película te encantaría volver a ver como si fuera la primera vez? En mi caso particular, la respuesta era automática, El Señor de los Anillos. Y yo creo que estamos en un momento que dentro de unos años no va a importarle y la gente que vengan a los eventos no va a entender la experiencia que tuvimos de ser parte de construir Comic Con Costa Rica. O sea, porque Comic Con Costa Rica, y esto es algo que yo no me canso de repetirlo, es que Comic Con Costa Rica, cuando vienen las broncas, somos nosotros los responsables. Pero las puertas se abren del evento y ya nosotros, teníamos unas buenas ideas, qué chido que la gente haga esto, qué chido que la gente haga lo otro, a mí me encantaría que viaje esta cosa o lo que sea. Pero ya el evento toma control por sí mismo. O sea, ya lo agarra de una forma. Está vivo y ya no es uno, sino que es el público el que realmente lo hace.
Entonces, imagínate qué cool cuando estemos en año 10, si Dios lo permite, decir, sí, es que, ok, esto es resultado de que yo estuve ahí ese año 1, y cuando venga año 20 y nuestros hijos sean los que probablemente estén a cargo del proyecto, va a ser muy cool sentarnos en una esquina y decir, ¿te acuerdas de aquel podcast que hicimos y que hablábamos? Yo me imagino una vara así como, ¿te acordás cuando la gente iba y se metía en masas a edificios? Ahora yo nada más me conecto aquí, pam, me pongo y voy directo. Exactamente. Bueno, imagínate lo que pensó la gente que estuvo en los 70s en San Diego, o sea, y ven el evento que soy, y ven toda la transformación, porque además el evento de San Diego hoy por hoy no tiene nada que ver, por ejemplo, a la década de los 2010. Ah, no. O sea, que fue su auge, fueron los momentos grandes del evento. Ha tenido un montón de dificultades con los estudios, ha tenido una serie de dificultades. Bueno, nosotros hemos querido tratar de construir algo que sea temporal, que realmente dependa mucho de lo que estamos haciendo como comunidad, para poder no salir a ser loco y tratar de traer un actor o tratar de hacer algo que está totalmente fuera de nuestras capacidades, y que realmente pueda la gente vivir esa experiencia bonita y saber que van a venir más y más opciones y gente a la cual ni siquiera se nos ocurría que íbamos a traer. Sí, yo ahora la intriga que yo tengo ahorita es, si los eventos han ido creciendo exponencialmente al punto en que estuvieron en aduanas, me parece, antigua aduana, después estuvieron en el Museo de los Niños y ahora están en el centro de convenciones. Si llegará a un punto... Te faltan el aula, y te faltan los parqueos prestados, y te faltan los parqueos subterráneos, como el de Terramol, y te falta, o sea, no, el camino ha sido mucho más largo, hermano. El camino, sobre todo al principio, conseguir lugares que de verdad la gente nos veía rarísimo, ¿verdad? Pero... Y entonces yo me quedo pensando si va a llegar el punto en que la necesidad va a ser tan grande que inclusive el centro de convenciones ya uno diga, es como, no lo puedo volver a hacer ahí porque ya no me da la capacidad que necesito. Y no estamos muy largo, honestamente. Ya no estamos muy largo. El centro de convenciones tiene unas capacidades limitadas. Tiene ciertas comodidades y confort, y ahí son las decisiones que hay que empezar a tomar. Y ahí es donde verlo para atrás es fácil. O sea, yo cuando por ejemplo pienso, y cuando hicimos, para mí el primer salto así, doble patada voladora cuántico, ¿verdad? Reverso con Kamehameha incluido, sí. Por supuesto, ¿verdad? O sea, no puede faltar. Fue cuando hicimos el primer evento del Museo de los Niños. Yo creo que ese salto de fe, porque puedo rajar que fue pura fe, de cuando saltamos del parqueo donde lo hacíamos, porque tenemos un parqueo que techábamos con unos toldos y unas carajadas ahí, Dios mío, solo Dios sabe lo que uno hace, a dar el primer paso al Museo de los Niños. Fue literalmente un salto en fe, así a ojos cerrados, increíble, que tal vez cuando migramos del Museo de los Niños al Centro de Convenciones no fue tanto salto de fe, porque fue como muy pensado, fue como muy planificado. O sea, esto es lo que tenemos que hacer si queremos lograr X, Y, Z, ¿verdad? Ahorita el tema con el Centro de Convenciones, definitivamente hay una capacidad ya limitada. Ya nosotros sabemos que llegamos al máximo de las capacidades actuales del Centro de Convenciones. Lo que pasa es que los otros recintos donde podríamos dar el paso no tienen las condiciones que nos gustaría. Entonces, pero sí ha sido un tema recurrente de qué vamos a hacer. Y creo que para eso nunca vamos a estar listos, ¿verdad? O sea, siempre hay que buscar y tratar de gestionar un proyecto a largo plazo, y opciones no hay muchas, son dos. Sí, por eso. O sea, y listo. Actualmente, ¿verdad? Sí. Madre, te quería preguntar, normalmente el día antes del evento, ya que esté la apertura normal, ¿cómo se lo toma el crew? Digamos, porque digamos, podría ser que vos me digas, maje, el día antes del evento yo paso ranchándome, ya cuando llega la hora de actuar, maje, ya me activo. O sea, claramente va a ser así como nervios, estoy emocionado porque está el evento, o cómo lo manejan así, es como, maje, no, ya es uno más. No. Listo. No, y el que te diga eso es un mentiroso.
Y el que te diga eso, probablemente, el que te diga que ya está listo, digo, tengo literalmente más de 25 años de dedicarme a la producción de todo tipo. Creo que lo único que no he producido en mi vida ha sido teatro y la verdad no está como entre mi lista de cosas que me preocupen por producir. He tenido la oportunidad de hacer producción para televisión, he tenido la oportunidad de producir para conciertos, hemos hecho giras internacionales, hemos hecho exhibiciones de arte, desfiles de moda, convenciones, geeks, convenciones no geeks. El año pasado tuve, por ejemplo, la oportunidad de ser el productor técnico para la Semana del Clima de la Organización de las Naciones Unidas, que fue un mega proyecto, un mega evento, o sea, 164 conferencias en 4 días de evento, todas transmitidas a través de la página principal de la Organización de las Naciones Unidas. O sea, un irresponsable me dejó a mí el key para transmitir a través del YouTube de las Naciones Unidas, ¿verdad? Ustedes no se imaginan la cantidad de estupideces que se me ocurrían poner. Ay, sí, no, sí, no. ¿Verdad? Yo decía, bueno, espíritu de la estupidez, aléjate de mí, ¿verdad? Por favor. Entonces, pero ese tipo de producciones los llevan a uno a que sí genera cierto nivel de tolerancia extrema al estrés. O sea, yo creo que productor que no es estresado probablemente se equivocó de profesión. Porque el estrés te mantiene activo y te mantiene alerta y te mantiene y pagamos un precio y te jode, huevón. Exacto, y pagamos un precio por eso, o sea, y pagamos un precio familiar. O sea, creo que eso son cosas que a veces la gente no se imagina y es el precio que paga mi familia por tenerme a mí haciendo esto. O sea, mis hijas, digo, ahora estamos grabando y me ha llamado 2 veces mi hija menor y ella y a mí me encantaría poder decir, hey, buenas noches y todo, y a veces estamos en otra cosa. Entonces, y a veces la gente no se imagina eso. Pero yo creo que el día anterior para mí no es tan trágico como los 5 minutos antes de abrir puertas. Okay. En esos 5 minutos, cuando nosotros hacemos un chequeo general y entonces por radio vamos validando uno a uno todos los puestos, que todo el mundo esté ok, luz verde para poder abrir puertas. Ojalá haya algún pendejo viendo para el ciprés y dura 30 segundos en responder. Y entonces en esos 30 segundos uno se imagina cualquier cosa, se imagina... Se fue el internet, se fue la luz, se apagó la vara. Exactamente. No está listo el Cayó stand. un ovni y ahora somos de cuarentena y estamos en Roswell, ¿verdad? O sea, cualquier estupidez que se te pueda ocurrir. En esos 5 minutos de chequeo final, cada cosa que no sucede o cada cosa que es suave un toque, esa sensación es horrible. Y ahí en esos 5 minutos yo debo admitir que más de una vez he dicho, pero ¿por qué hago esto? ¿Por qué no me dedico a cuidar el jardín o hago otra carajada? Y juro sobre la piedra Excalibur que nunca más lo voy a volver a hacer. O sea, y de verdad lo juro. O sea, y de verdad digo, ya, yo no lo necesito hacer esta carajada. Pero 4 minutos con 59 segundos después, cuando abrís la puerta y das la orden de que abran las puertas y pasa el primero, con esa cara de felicidad, y yo digo, pucha, ¿qué no daría para ser esa persona? ¿Qué no daría por encontrarme todo lo que hemos planificado por 15 meses? Y ser esa primera persona que pasa por la puerta y se va a encontrar un mundo que no se imagina a lo que viene. Ahí cambia todo. Y ahí se me olvidan todos los dolores, todas las preocupaciones, todas las angustias. Y la verdad es que me emociona muchísimo y me logro generar. Porque uno hace esto y es muy vacilón porque uno hace esto y nunca lo vas a poder disfrutar. Es como una condena automática. O sea, el día... Entonces yo siempre hago la broma de que probablemente el día que Manu me dijo, ¿por qué no hacemos un Comic Con?
yo probablemente, digo, debe haberle entendido que si vamos a comer tacos o sea, algo así. Sí. Pues sí, buena idea, man. Digo, no era una buena idea. O sea, y yo hubiera deseado vivir como fan la experiencia de Comic Con. Pero alguien tenía que hacerlo. Y nadie lo había dado el paso en adelante en muchos años. Nadie se había atrevido, nadie había logrado lo que había que lograr. Y automáticamente eso nos excluye de los que podemos disfrutar del evento, en automático. Y lejos de ser un pobrecito, porque he tenido la oportunidad de viajar a muchas cons alrededor del mundo, creo que es una responsabilidad. Y así lo vemos. Y el equipo lo ve así. Lo ve como esa responsabilidad de tenemos que hacerlo mejor. Porque nosotros quisiéramos que esto fuera. Que es muy diferente a hacer el evento para nosotros. Que eso es otra cosa. O sea, nosotros sentimos el compromiso de que quisiéramos ser esos fans que se emocionan por todo lo que desarrollamos en el evento. Pero nunca, nunca, nunca hacemos el evento en función de nosotros. Sí, tenemos ideas, qué chido hacer esto, uy, qué cool hacer esta otra historia. Mira, ¿qué se te ocurre? Esto lo vi en tal lado, mira, funciona. ¿Vos qué pensás? Y a veces llega el punto donde además no sabes si la gente le va a hacer gracia a lo que estás planeando. Y recuerdo una entrevista que le hacían a Lelutier, los argentinos cómicos. Ajá. Entonces decían que a ellos justo antes de empezar un show se angustiaban muchísimo porque la gente, la familia que les oían los chistes y les veían las coreografías y todas las dinámicas, sí, ya llegan al punto donde estaban hartos. Ya no les hacían gracia nada. Entonces ya ellos empezaban a dudar si el chiste era chistoso o no era chistoso. Y entonces vos también, vos decís, uy, voy a hacer esto y que va a ser súper cool. Y ya llega el punto donde uno dice, ay, ¿será cool de verdad? Y a la gente le dará gracia. Y la gente se emocionará tanto como, por ejemplo, yo me emocioné con el photobooth del clicker que hicimos de Last of Us. Claro, acababa de terminar de jugar el juego, estaba súper inyectado, sí, estaba súper emocionado. Teníamos a Troy Baker ahí, teníamos un clicker y yo al principio me pareció una genial idea. A partir de cierto momento me empezó a dejar de parecer tan buena idea y me pareció como, bueno, tal vez soy yo el que soy muy fan de la vara. Y ya se le empezó a bajar así. Y se bajó. Y entonces ya más bien llega el punto donde uno se asusta. Y uno dice, madre, tomé la decisión correcta. Y ya me ha gastado toda la plata, además. Madre, tú eres la pared que hicieron casi literal de Eren transformado en titán. Sí, eso estuvo muy cool. Sí, esa estuvo genialísimo. Sí. Entonces, ese tipo de cosas pasan. Entonces, la emoción no se pierde. Y si la pierdo, probablemente será el último evento que haré. Porque aquí no hay un tema de, vamos a ver, de plata, por ejemplo. A veces, es que tal y tal cosa. Hermano, ganaba mucho más antes. Es que yo vamos a ver, hay un dicho que dice que si usted encuentra lo que le gusta y usted trabaja en eso, usted nunca va a trabajar ningún día de su vida. Entonces yo creo que cuando uno hace las cosas que le gustan, si ya usted lo tiene que hacer por puro compromiso, que ya le perdió el gusto, yo creo que lo mejor es retirarse. Sí. Digamos, yo lo veo así como, ¿por qué Michael Jordan se retira en el momento en que se retira? Para no caer en el declive de mucha gente, de 40 y pico de años jugando, que ya no rinde ni la mitad de lo que rinde. Entonces, al final, lo mejor es retirarse ya cuando usted está arriba, madre. O sea, y no empezar a escuchar, madre, no, es que ya está ruco, ya no, ¿verdad? Mejor dele campo a la nueva generación. O sea, eso es inevitable. O sea, yo estoy ahorita aquí, ahora lo que usan los chamacos, el prime, estoy en mi prime, y si está en su prime X cantidad de tiempo. Y después tiene que correrse para que el que venga lo haga mejor. Entonces, un proceso de selección natural que todos tenemos que pasar en algún punto. Así es. Y tocará, por eso yo desde el principio de la entrevista te conté lo de la estafeta. Y llegar al punto donde toca entregar la estafeta y no pasa nada. Y vamos a hacerlo con mucha diversión y mucho entretenimiento. Y joderemos hasta el último día que podamos y disfrutaremos de cada una de esas situaciones. Pero sí te digo que el día que no lo disfrute, probablemente ese día se acabó y ya me dedicaré a otra cosa y
Digo, creo que hay unas matas ahí muertas de sed en mi casa que algún día tengo que emprender a regarlas. Yo soy medio loco, pero yo siempre he dicho, vea, cuando yo me jubile, probablemente empiece a hacer muebles. Okay. Una vara así, no sé si... Está camote, la verdad. Siempre me ha cuadrado, de ver estos maes que hacen muebles con resina. No sé si has visto que ponen madera y le ponen ahí como un líquido y que brilla, no sé cuánto. Y que la vara adentro todo cool. Sí. Pero expectativa versus realidad. Pero vamos a ver, últimos minutos, porque ya nos hemos consumido hora 40 de estar conversando. Comic Con, tercera entrega. Así es. Para el que esté todavía bajo una piedra, ¿verdad? Exacto, y no haya visto, porque es imposible. Este año, ¿qué podemos esperar de la organización para Comic Con, tercera edición? Bueno, primero, de verdad que lo que primero tenemos que esperar es la emoción del perfil de los actores que estamos trayendo y de los invitados internacionales. Es un perfil muy alto. La verdad es que contar con una super leyenda como Sam Jones, o sea, es Flash Gordon, o sea, digo, a veces la gente no dimensiona la clase de crack que es, la leyenda que es alrededor del mundo, y tal vez no vivió la experiencia de la serie, pero la serie en su época era una locura, era una cosa increíble, ¿verdad? Y creo que tenerlo a él para ese perfil más old school, aterrizar con un Seaward con el tema de One Piece, Mihawk, que le atacamos un poco a los que somos fans de las plataformas y que nos gusta todo ese formato, esos nuevos formatos. Ya lo hicimos el año pasado con Merlina, cuando trajimos a Dedos y a Largo. O sea, queríamos como explorar ese perfil de invitados, ¿verdad? Después, ahora que estamos además incursionando tan fuerte con el tema de la música, trayendo a Sensei Tanaka y a Shiori, que no es un paso menor, o sea, al revés, es una oportunidad. Y aquí yo quiero hacer un pequeño paréntesis, y es que hemos tratado además de poner a la par de todos ellos a artistas nacionales, o sea, la Orquesta de Costa Rica va a estar tocando y va a estar bajo el liderazgo del Sensei Tanaka. Ya nos mandaron las partituras, dicho sea de paso, ya están ellos practicando, ya están preparándose para el concierto, pero entonces van a tener esa capacidad de no solamente ser parte del show, sino además aprender de una persona tan curtida que ha liderado orquestas como la de Los Ángeles, como la de Londres, o sea, en proyectos en los que han trabajado en conjunto, y hacer y lograr que eso permee a los artistas nacionales nos parece importante. Después tener por ejemplo a Jason Kidd en la parte de ilustración, que va a estar ahí sentado hombro con hombro con Teams, por ejemplo, que es otro costarricense que es de lo más grande que ha habido, que bueno, el del legendario Marte Studio y un montón de proyectos más. Bueno, va a estar ahí sentado con otros invitados que no les voy a contar todavía, pero ya casi meto las patas, dicho sea de paso, que van a estar ahí en la zona de invitados, traer de nuevo a Tanin Cosplay, que bueno, ese sí fue full aclamación popular. Teníamos otro invitado, pero después de unas 65 amenazas diarias de que si no lo traíamos de nuevo se nos iba a armar un broncón, ¿verdad? Entonces lo traemos, que viene acompañado, no les voy a contar todavía con quién viene acompañado, pero viene acompañado, y bueno, y pues por supuesto tener a un Sean Gunn de 5 películas de Marvel, Gilmore Girls, una serie hiper mega super exitosa. Es que realmente el tipo tiene un bagaje de más de 30 y pico de películas, además ha sido productor, además ha sido voces, o sea, realmente, bueno, hace el capture motion de Rocket, o sea, más completo la navajilla suiza, o sea, totalmente. Y todavía nos falta gente por anunciar, así que todavía no es todavía todo el crew que está anunciado, todavía falta gente, así que estén muy atentos a las redes de Comic Con Costa Rica. Entonces yo creo que
¿Qué es lo que van a esperar? Un nivel muy alto a nivel de invitados internacionales, una dinámica que esperamos. Hemos hecho sacrificios importantes que a veces también la gente no nota. Por ejemplo, hicimos sacrificios importantes en cuanto a la cantidad de stands y a la cantidad de metros cuadrados en los pasillos. Estamos dotando de más de un 16% de metros cuadrados adicionales en pasillos, sacrificando espacios comerciales para que la gente tenga un poquito mejor de movilidad. Sacrificamos otros espacios de exhibición, o sea, para que la gente pueda sentirse más cómodo, y no vamos a aumentar la cantidad de entradas a la venta, para tratar de garantizar un espacio más confortable para la gente. Y lo que van a darse cuenta es que es una fiesta, y eso es lo que tienen que esperar, ser parte de la fiesta geek más importante de la región. O sea, porque si bien es cierto, no somos la primer con de la región, definitivamente en Centroamérica y el Caribe, en este momento estamos de tú a tú con las cons más importantes, y lo que tenemos que sentirnos es orgullosos de ser parte de esto, y eso es lo que los invitamos. Totalmente. Hay una cosa que la gente tal vez no sabe, pero el 4 de mayo, ¿verdad? May the 4 with you. Yo sigo esperando a ver cuál es el anuncio de Star Wars que van a dar. Vamos a dar anuncio de Star Wars. No estaba seguro yo de eso. No sabía. No. Voy a revisar. ¿May the 4? ¿May the qué? Sí. ¿4 qué? Y digamos, no tengo. Yo creo que el único resentimiento que yo podría tener es que llevaron o anunciaron dentro del crew a Mario Castañeda a Guatemala antes de traerlo aquí a Costa Rica. Yo estoy seguro que va a ser un explote totalmente. O sea, yo he visto unos videos de él en YouTube con el otro actor que hace de Vegeta, donde los dos empiezan a hacer diálogos. Ajá. Hombre, es una... O sea, yo estando de este lado de la pantalla estoy como un carajillo. Sí. Porque yo hablaba esto con un compa la vez pasada en el otro podcast, que Dragon Ball es uno de los pocos animes que yo no veo en japonés. Ajá. Porque yo crecí doblado. Claro. ¿Verdad? Entonces, para mí, la voz de Goku es Mario Castañeda. Sí, punto. Y cuando usted escucha a Goku en japonés, es demasiado chillona. Ajá. Entonces, para mí, Goku, Mario Castañeda. Punto. Sí. La verdad es que esperamos tener la oportunidad de traerlo en algún momento. Nos encantaría. Pero es que la lista es complicada, la lista es grande de gente que queremos traer, entonces totalmente. A veces sigo esperando a Mark Hamill, total, ¿verdad? Sí, con falla, hermano. Pero bueno, don Oscar, muchísimas gracias por haber venido y comentarnos sobre un poco, que fue casi toda la trayectoria, súper resumida, ¿verdad? En una hora, ¿verdad? De casi 15 años, ya casi, el otro año ya son 15, ¿verdad? Sí, es. De idas y venidas de lo que es ser productor de eventos desde la perspectiva de un fan, que eso es lo que a mí siempre me ha cuadrado. Cuando hay alguien de fan para fan, o sea, sí entiende el espíritu de las cosas. Por eso es que yo sigo diciendo, Harry Potter tuvo éxito porque estuvo el J.K. Rowling detrás, el Oda Sensei estuvo detrás de One Piece, por eso es que es un éxito. Cuando usted tiene al autor de las obras detrás, y en este caso cuando usted tiene un fan que está produciendo eventos a nivel profesional, más los eventos, digamos que tiene todo para ser un éxito. Uno no puede asegurar el éxito 100%, pero uno sí sabe que cuando hay alguien que realmente entiende la comunidad y es parte de la comunidad, porque es que no es como, sí, ma, yo veo a mis hijos jugar y ya no, sino que usted juega, ma. Entonces usted entiende Más bien, ni las dejo, no me agarren el control. Sí, el típico que vea, use este control y es el que está desconectado, sí. Obviamente, todo lo hemos hecho alguna vez en nuestra vida. Pero, muchísimas gracias por haber venido, comentarnos un poco, empezar con las expectativas que ya desde la rueda de prensa hace 2 semanas, básicamente 2-3 semanas a lo mucho, ya empezó a burbujear, que realmente yo escuchaba a alguien decir, es que yo siento que para la Comic Con de este año casi no ha habido bulla. Y yo, pero ma, ¿usted a dónde está metido, huevón? ¿A dónde está metido? Entonces, hombre, muchísimas gracias
Normalmente yo al final de cada episodio les doy a mis invitados un espacio para que puedan decirle al público a dónde los pueden encontrar. Okay. Entonces este espacio es totalmente tuyo para que... Anuncios parroquiales. Totalmente. Anuncios parroquiales. No, bueno, a todos invitarlos a lo que va a ser Comic Con Costa Rica 2024. Vamos a estar en el Centro de Convenciones de Costa Rica el 3, 4 y 5 de mayo. Pueden encontrarnos en Comic Con Costa Rica o Comic Con CR en las diferentes redes sociales. A mí me pueden encontrar como Oscarelo RG en Instagram o en Facebook. Y la verdad es que voy a estar más que feliz de entrar en conversación con el que quiera. Ahí de vez en cuando publicamos tonteras y ideas o proyectos o cosas. Así que acompáñennos. Y la verdad agradecerte a vos, hermano, por este espacio, por este rato, por esta conversación franca y tranquila, relajada, que a veces el día a día no nos lo permite y como que no sabía yo que veníamos a algo así. La verdad me he sentido muy cómodo, me he sentido muy feliz. Y a todos, gracias por escuchar un poco sobre mi historia, sobre lo que hemos vivido. Y ojalá que sirva de algo para seguir fortaleciendo la cultura y fortaleciendo la escena del país. Pues sí, chicos, como siempre lo hemos dicho en todos los episodios, toda la información de Don Oscar y la información de Comic Con y todo esto lo vamos a dejar en la caja de descripción, pero ya como es de costumbre, llegamos a esta parte del episodio donde nosotros nos hacemos autopromoción. Entonces, ya saben, esto es un video podcast, pueden encontrarlo por YouTube, por la función de Spotify. Estamos en las mayores plataformas de podcast que hay en la industria, Apple, Google, iTunes, o sea, cualquiera que ustedes quieran utilizar, ahí vamos a estar. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos Threads y tenemos TikTok, entonces nos pueden encontrar por todas las plataformas, ahí vamos a estar. Y sin más, esto fue Conversando con Oscar acerca de su historia, que nos espera para el Comic Con. Y sin más, chao. Chao, gente.